básicamente lo que tiene que ver con la utilización de motos por parte del usuario. En realidad lo que estamos pidiendo es multa para aquellos usuarios que lleven el transporte de una moto más de 3 personas. Más que nada lo estamos viendo en conductores de moto que llevan a su señora esposa con niños en brazos menor edad. Inclusive la modificación también tiene que ver con el transporte de motos. No pueden ir chicos menores de 5 años, pues no tienen la posibilidad de sostenerse ni nada por el estilo. Esta es una falta que se está notando mucho aquí en la Ciudad Neuquén con la gran cantidad de motos, y realmente el usuario no tiene conciencia del peligro que está haciendo y provocando, debido a que un peligro personal casi de la familia, de llevar a la familia arriba de una moto con el perjuicio de que puede ocurrir un accidente para ellos. ¿Y lo permitido cuánto sería? Son dos, lo que ocupe la cantidad de asientos, y son 2 personas. Hoy estamos viendo que llevan chicos arriba del tanque de combustible, o si no lo llevan en brazos, donde la madre no se puede sostener. Esto que más que nada lo estamos haciendo como una prevención, nos llamamos la atención, y que el Ejecutivo tenga la posibilidad de, a través de multas, poder intervenir en esto, que para nosotros es una falta grave inclusive con peligro, como dije al principio, de una seguridad personal. ¿Y esto prevería multas mayores? Sí, vamos a aplicar un código en la reforma, multas que son severas, más que nada que sea educadora, porque tiene que ver con esto, de la prevención. Hoy uno de los tantos problemas que hay en la ciudad es la gran cantidad de motos y la prevención que están haciendo, no solamente la falta de casco o transitar por el lado izquierdo que no corresponde a una ruta, sino lo que es la cantidad de personas que lleva arriba de la ciudad.